un Estado mafioso. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. En los últimos años, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, operó en México lo que podemos considerar un Estado mafioso. Se llegó al poder para hacer negocios, grandes negocios. La ideología neoliberal puso precio a todo, redujo la acción del Estado a las leyes del mercado y los políticos y sus socios depredaron los bienes públicos. En 1994, la confrontación ideológica en el PRI fue la de los dinos, los dinosaurios, contra los renos, los renovadores. Fueron derrotados los dinos, representantes de una caduca visión del país, la del viejísimo PRI. Los ganadores fueron tras el botín y privatizaron todo lo que pudieron con las consecuencias que hoy sufrimos. Décadas después, cuando Peña Nieto asumió la presidencia, reinaban en los estados del país gobernadores como los Duarte, los Borge, una verdadera galería de quienes hoy podemos considerar criminales que delinquieron bajo el manto del poder político. En el gobierno de Peña Nieto se ahondó la crisis del sistema político mexicano que ahora busca transformarse. La justicia espera por los otrora señores del poder y el dinero. La decisión política de ocultar la verdad. La torre de naipes de la mal llamada verdad histórica cayó de golpe. La investigación de lo ocurrido la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa prospera a la luz de la definición de que el principal delito que se persigue es el de desaparición forzada, lo que deriva a la consideración de que este fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado perpetrado con el apoyo y la complicidad de corporaciones policíacas cooptadas por el crimen organizado en contubernio con el poder político. La investigación realizada por la desaparecida PGR se planteó para ocultar evidencias, para falsear hechos, para limitar la participación que en este caso tuvo lo que podemos considerar la narcopolítica. Habrá que insistir con algunas preguntas. ¿Qué autoridades son cómplices por omisión o acción del crimen del tramar una tendenciosa investigación que condujo a una falsedad histórica? ¿De qué pueden ser responsables y aún culpables Navarrete Prida y Cerrón Lucio? ¿Cuáles líneas de investigación se omitieron? ¿Qué evidencias pudieron destruirse? ¿Quién tomó la decisión política de ocultar la verdad? Víctor Ronquillo en 21 Noticias. Con muchísimo gusto le doy la bienvenida este viernes a Víctor Ronquillo, periodista y compañero. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, muy a gusto, muy contento de estar aquí, mi querido Juan. Y bueno, pues aquí estamos para analizar estos hechos. El material que nos has presentado el día de hoy, la última parte de la pieza, incluye lo de Ayotzinapa. Víctor Ronquillo, una supuesta verdad histórica que de verdad no tuvo nada. No, de verdad no tuvo nada, y es histórico porque al final de cuentas de alguna manera marcará, me parece, precisamente lo que significa la fabricación de culpabilidades, el entorpecimiento, la omisión por complicidad, y yo creo que tenemos que insistir en los elementos que hacen que esta verdad histórica se caiga. Por ahí ha habido ya algunos columnistas que han mencionado que se mantiene la hipótesis central de que los estudiantes fueron víctimas de corporaciones policíacas, ¿no? Esto puede ser que sea así. Los teléfonos celulares de sí, muchos de los estudiantes desaparecidos acabaron en manos de policías o de las novias de algunos policías. Pero lo que es un hecho determinante y lo que marca de alguna manera la investigación es que se reconoce como un delito principal a perseguir el asunto de la desaparición forzada, Juan. Y al mencionar esto como un delito central, como un delito, digámoslo así, que va a generar una investigación, esto tiene que ver con algo que llamamos un crimen de Estado. Y ahí está. ¿Por qué es un crimen de Estado? Porque al final de cuentas las corporaciones policíacas, en alianza con el narcopoder que sigue existiendo en Guerrero, que tiene que ver con los caciques, ya lo mencionábamos la semana pasada, que tiene que ver también con los grupos vinculados al poderío político, a los grupos
paramilitares que existen en Guerrero desde hace muchos años, bueno, pues ahí está este elemento central. Y esto me parece que no es un asunto de mera interpretación, es un asunto de hechos probados. Y eso es determinante en la orientación que ha seguido hasta ahora la investigación. Será muy interesante, Víctor Ronquillo, ver a dónde se dirigen ahora las líneas de investigación y pues hasta dónde llegan y hasta quiénes llegan en esta red de corrupción tan añeja en México, que bien mencionabas también en esta entrega que nos haces el día de hoy, al inicio de un modus operandi de la corrupción en México que se acentúa con la llegada de Salinas al poder y que rompió entonces Salinas y el presidente de la Madrid, que lo destapó con un pacto tácito en el PRI en el que se respetaban grupos de poder para acceder a la presidencia. Sí, a mí me parece que tenemos que ver toda esta realidad en conjunto y verla como un momento determinante en términos de la construcción de un nuevo sistema político mexicano. No hay duda que lo que ocurrió con Peña Nieto es el momento de mayor crisis de ese sistema político mexicano, que vive un momento de ruptura, como lo señalas, entre lo que eran los grupos de los dinos, los dinosaurios, y los renos, ¿no?, que eran los renovadores y que eran de alguna manera el grupo que pertenecía ideológicamente, políticamente, que se agrupaba en torno a Salinas de Gortari y el proyecto del neoliberalismo. Se abandona la ideología política del Partido Nacional Revolucionario, del PRI en muchos momentos, y se abraza lamentablemente la ideología del neoliberalismo. Y ahora sí, mi querido Juan, sálvese quien pueda, ¿no? Pero porque se abre también una puerta a la democracia que inició con un gran fraude electoral en 1988. Claro, pero lamentablemente, o sea, es decir, ese es el momento. Ahora, lo que se vive con Peña Nieto, precisamente esta galería terrorífica de criminales gobernadores, es ese momento de crisis de ese sistema político, de ese sistema neoliberal, y nosotros estamos pagando las consecuencias terribles. Yo insisto, no veamos esto de una manera aislada, no veamos el caso Duarte, el caso Lozoya, Ayotzinapa como hechos aislados. Forman parte de un conjunto y forman parte de operar, de lo que yo decía en el inicio de la nota, de un Estado mafioso. Un entramado de corrupción ligado entre sí. También tenemos el caso de la operación Zafiro, que muy bien se ha llevado en Chihuahua, hay detenidos, se extraditará al exgobernador, pero que también en este entramado de corrupción añejo, en el de que ya no es el año de Hidalgo, sino el sexenio de Hidalgo, y agarren todo lo que pueden para llevárselo a la casa, pues tenemos ahí personas involucradas, incluso una gobernadora en funciones. Claro, y es muy importante porque al final de cuentas vemos el mismo modo de operar en los Duarte, ¿no?, en los Borge, y algo que yo quiero destacar: los delitos que a nivel, digamos, estatal se le imputan a Duarte en Chihuahua son delitos que tienen que ver con este modo de operar, pero el delito más grave, que ya lo mencionaba ayer Jesús, nuestro colega de proceso, es precisamente este delito federal de utilizar recursos públicos para apoyar campañas políticas priistas. Y es un hecho, ahí están las evidencias, ahí están las pruebas, ahí están los testimonios. Esto tiene que ver otra vez con la construcción de este Estado mafioso, que hoy parece llegar a su fin. Yo quiero mencionar algo, sí, Juan, si me permites, que es muy importante de manera final y que tiene que ver con la valoración importante que habría que hacer sobre el viaje de López Obrador a Washington. Pero lo que quiero mencionar es lo siguiente: esta mañana, en la mañanera, López Obrador fue muy claro al decir: no vamos a utilizar el asunto de la justicia como un elemento político. Esa es una gran diferencia, pero claro que hay que cumplir con la ley. Y me parece que esto también habla de principios, Juan. Habla de principios y habla también de indicios muy importantes de que hay una transformación en la procuración de la justicia. Lo estamos viendo, claro, Víctor, lo estamos viendo, y van saliendo por inercia natural ya todos los casos entrelazados, y vamos a seguir esperando justicia, pero por lo menos ya parece que se abre una luz en el camino, ¿no, Víctor? Claro, y hay voluntad política para hacerlo. Hay voluntad política. En el caso Duarte, en el caso Lozoya y en el caso Ayotzinapa. Vamos a ver qué sigue, Víctor Ronquillo. Mientras tanto, que tengas una excelente noche. Nos vemos aquí en 8 días, ¿no? Nos vemos aquí en 8 días con mucho gusto.